Érase una vez, en el fantástico reino de lo pasajero, conocido también como Cambiolandia, porque todo estaba cambiando constantemente y lo que hoy era, mañana podía dejar de ser, donde vivían los protagonistas de nuestra historia. Los habitantes del reino de lo pasajero provenían del lejano reino de lo permanente, donde sus venerados ancestros, aburridos de una vida siempre igual, habían resuelto aventurarse a lo desconocido para explorar nuevas tierras y, sobre todo, nuevas posibilidades. Y así fue como un buen día, millones de años atrás, habían llegado al reino de lo pasajero. Pero, a pesar del paso del tiempo, ya que habían pasado millones de años, en el corazón y la mente de los habitantes de Cambiolandia había permanecido el anhelo por lo permanente. Así sucede. Casi siempre apreciamos lo que teníamos solo cuando lo perdemos. Y es entonces cuando deseamos fervientemente volver a tenerlo. Paradojas que tiene la vida, ¿verdad? En fin, nuestros amigos provenían de una eternidad de permanentes y el cambiecito a lo pasajero pues no les había resultado nada fácil de aceptar. La verdad es que no estaban acostumbrados a que las cosas dejaran de ser lo que eran y mucho menos a que se transformaran en otras que ellos ni querían ni habían pedido. Sobre todo, preciso cuando ya sentían que les pertenecían y se habían encariñado con ellas. Hasta sus cuerpos sufrían constantes cambios. Su cabello, su piel, sus células, su sangre se regeneraban constantemente. Los días dejaban una huella indeleble en sus cuerpos que envejecían y que con el tiempo se deterioraban y dejaban de servir. Esta pobre gente, acostumbrada a que todo era para siempre, no lograba adaptarse a la nueva situación. La verdad es que, sorprendidos por los cambios que se presentaban en su exterior y lo peor, en su interior, empezaron a sufrir de alteraciones en la mente, manifestadas muchas veces por una avalancha de pensamientos sin ton ni son, ya que en un momento pensaban una cosa y al momento siguiente en otra completamente diferente, casi siempre negativa. Y ni qué decir de sus emociones. Si con los pensamientos era un desastre, con las emociones sí que era todo un caos. Se sentían bien en un momento y mal al siguiente. Podían pasar de estar profundamente tristes a estar inmensamente felices, y todo sin razón aparente alguna. El no poder comprender la nueva situación les generaba conflictos, que sumados al mal manejo de la mente y las emociones, pues iba creando nuevos problemas, disgustos, rupturas y separaciones entre todos, y por supuesto, más caos. Pero ellos no se daban cuenta de que todo había cambiado y de que, al ser diferente, debían adaptarse a la nueva situación. Seguían aferrados al para siempre, al para toda la vida, a lo que ellos llamaban normalidad. Anhelaban encontrar un compañero para toda la vida, continuar la vida como siempre, tener una familia, seguridad económica, trabajo, salud, estabilidad, felicidad, abundancia, compañía y amor, y fuera de eso armonía, y que fuera para toda la vida. Creían que todo lo que tenían les pertenecía. Sentían que habían nacido con una cantidad considerable de títulos de propiedad bajo el brazo, que les acreditaban como propietarios de personas, bienes y sueños, propios y ajenos. Olvidaban que en el reino de lo pasajero todo pasa y está cambiando constantemente, y enfrentarse continuamente a esta cruda realidad era lo que les causaba un gran dolor y sufrimiento. No entendían la vida, ni el amor, ni siquiera la sencillez de una gota de agua que en un instante se podía evaporar. Creían que la vida y el amor eran sinónimo de sufrimiento y, lo peor, de sacrificio. Vivían en un constante duelo por las innumerables pérdidas que a diario sufrían y no lograban aceptar su realidad porque sencillamente no la entendían.
Y bueno, recordemos que muchas veces es difícil de aceptar lo que no se entiende. Habían vivido así durante millones de años y continuaban en las mismas día tras día, sin darse cuenta de que ya no estaban en Siemprelandia, sino en Cambiolandia, el reino de lo pasajero. Y así fue hasta que cierto día, Inconsciencia, que era uno de los principales líderes del reino y que por su enorme influencia sobre el pueblo ejercía un gran poder en las decisiones del gobierno central, fue llamado al gran salón del consejo, donde se reunirían los más importantes y reconocidos ciudadanos. La situación por la que estaba pasando el reino era delicada y cada día se agudizaba más, hasta el punto de llegar a la destrucción de unos contra otros. Si continuaba así, en poco tiempo todos los habitantes de Cambiolandia podrían hasta desaparecer. La situación era en extremo grave y requería de una acción inmediata. Así es que en el salón del consejo se fueron reuniendo todos los personajes más reconocidos en el reino por su influencia sobre el pueblo. Entre ellos sobresalían el doctor Indecisión, que aún no se resolvía si quedarse o ir al banquete por los desesperados. La eminente doctora Controversia, que por ninguna razón podía faltar. El indomable general Ímpetu, arrasando con su exorbitante hoja de servicio. El gran asesor internacional para las Naciones Desunidas, doctor Conflicto, que siempre y en especial en estas ocasiones era considerado muy seriamente. La conocidísima dama de sociedad, doña Superficialidad, que simplemente iba de chismosa. La eminente doctora Desconfianza, ganadora del premio Nobel a la no paz. El señor Irrespeto, representante por voto general de la población del reino. La precisa doctora Confusión, premiada recientemente con el merecido premio a la asistencia y puntualidad. Y por supuesto, el gran maestro e ilustre doctor Inconsciencia, representante en pleno de las más altas jerarquías ancestrales de Cambiolandia. Y con estos ilustres personajes, pues ya podrán ustedes imaginar la calidad de esta reunión. El reino en sí, como es bien sabido, se encontraba en el caos total. Todos estaban contra todos. Cada cual pensaba exclusivamente en sus propios intereses y lo único que le importaba era obtener lo que al final quería, sin importar los medios. Si alguien era obstáculo, pues simplemente era eliminado. Por lo tanto, el renegado señor Respeto, la insignificante señorita Cordura, la tonta hermana Compasión, la devaluada doctora Prudencia, el creativo pero poco práctico señor Ingenio, la ignorada señorita Sencillez y el loco doctor Inteligencia eran considerados los enemigos número uno del reino, reseñados como locos y visionarios peligrosos que podrían influir negativamente en la población con sus falsas teorías y sus ilusos argumentos. Día tras día, la situación era más grave. El número de muertos se triplicaba y las instalaciones mortuorias pues ya no daban abasto. Los alimentos se estaban agotando ya que nadie quería trabajar, y menos para los demás. Las familias estaban desintegradas y la sociedad totalmente destruida. Al parecer no había nada ni nadie que pudiera salvarlos. Sin embargo, en un lugar olvidado del reino, existía una pequeña colonia de granjeros que a lo largo del tiempo habían logrado asimilar y comprender el propósito de sus antepasados, al buscar nuevas tierras que pudieran brindarles otras oportunidades, nuevos retos y desafíos, una visión diferente de la vida a través del conocimiento de lo pasajero, de lo impermanente. Habían entendido el objetivo de la experiencia y la habían aceptado, y al aceptarla habían adquirido el poder que el manejo adecuado da, elegir, y de esta forma adaptarse y aprender. Tener el control, no de las cosas que pasan, sino de la mente y de las emociones,
de las acciones y reacciones, poseer el control sobre ellos mismos. Esta pequeñísima fracción del reino estaba abandonada y olvidada por todos que suponían había sucumbido a su locura, pero la verdad es que al paso del tiempo había crecido, consolidándose como un ejemplo del saber y del amar. Sus habitantes eran tal vez un 1% de la población del reino, pero la cantidad la compensaba la calidad. Vivían en paz y armonía, compartiendo sus saberes y deleitándose en las diferencias y en el constante cambio que les brindaba un continuo aprendizaje en la variedad de experiencias. Vivían tan al margen de todo y de todos y estaban tan embebidos en su propio mundo que no se habían enterado de lo que sucedía en el mundo exterior. Fue la misma tierra la que les avisó cuando sus entrañas se retorcieron por el dolor que las armas le causaban. Fue el mismo viento el que les trajo en el aire el triste mensaje de la muerte. Fue la misma agua que ensangrentada les contó en su murmullo la agonía de su pueblo. Y fue el mismo fuego que emanó de sus corazones el que les brindó el amor y la fuerza para luchar por salvar lo que quedaba. Años atrás, un grupo de sus valientes guerreros había emigrado a las ciudades con el deseo de compartir con todos los secretos que la colonia albergaba. Y entre ellos estaban cordura, sencillez, inteligencia, respeto, compasión, prudencia e ingenio, de quienes no se había vuelto a saber nada y se suponía habían perecido. Fue Esperanza, quien hasta entonces había permanecido en silencio, la que súbitamente habló, dándole un nuevo rumbo a la situación, al ofrecerse como voluntaria para ir en busca de sus hermanos y compañeros. Al escuchar a Esperanza, una nueva luz empezó a brillar en los corazones de estos granjeros, que acostumbrados a la siembra, veían en su nueva misión la oportunidad de esparcir sus semillas por doquier. No todo estaba perdido, se tenían los unos a los otros y lo más importante, tenían a Esperanza con ellos. Acompañados por decisión, valor, paciencia, dedicación, flexibilidad, tolerancia, comprensión, perdón, amor, sabiduría, fe y confianza, organizaron varios grupos de apoyo y se lanzaron a la aventura de salvar el reino. No era una misión fácil. Encontrarían en su camino todos los obstáculos habidos y por haber. El mayor de ellos estaban los clanes formados por las familias temor, inseguridad y desconfianza, que acechaban por todas partes. Pero aún así, el ancestral amor y su anciana esposa sabiduría habían consolidado su semilla en todo el grupo, ya que con el paso del tiempo, todas las familias de la colonia provenían de esa misma fuente, que se desplegaba suavemente, irrigando en cada miembro de esa pequeña sociedad el inigualable don del tataratatarabuelo amor y la inconfundible dirección de la tataratatarabuela sabiduría. La travesía fue lenta y dura, ya que en cada lugar al que llegaban solo encontraban desolación y muerte. Esperanza era la encargada de restablecer en los sobrevivientes un nuevo ánimo, de mostrar una luz en el camino de esos pobres desdichados que creían haberlo perdido todo y que cuando comprendían lo que Esperanza les mostraba, descubrían que aún lo tenían todo y se adherían a la causa, a la lucha por construir un nuevo reino, un reino mejor. Y así, paso a paso, lucha a lucha, finalmente llegaron a la sede del gobierno central, lo que quedaba de ella, ya que de aquellos extraños personajes que la presidían, sobrevivían muy pocos. El señor Indecisión había sucumbido a su propia división, que le impedía tomar partido y que finalmente le destruyó.
Doña Superficialidad había sido una de las primeras en huir, tratando de proteger todos sus bienes, joyas y posesiones, y en su afán fue arrasada por una multitud de superficiales que, como ella, solo anhelaban sus joyas y vestidos, sus perfumes y adornos. Los doctores Controversia, Conflicto y Confusión andaban tan enmarañados en sus propias teorías que entre una y otra idea, ni idea tenían de nada. Entre conflicto y conflicto surgía la controversia, que acababa por hacer que reinara confusión, y en esa situación nadie sabía qué hacer. Del reconocido doctor Inconsciencia, ni hablar, ni cuenta se daba de nada. Hasta ese instante ignoraba todo lo que pasaba a su lado, por estar especulando en vanas suposiciones de cosas que ni existían, pero que él consideraba de una vital importancia. Los que habían hecho de las suyas fueron el señor Irrespeto y la doctora Desconfianza. Prácticamente habían aprovechado el desorden causado por el grupo de conflicto, controversia y confusión y el despiste total de Inconsciencia para tomarse el poder. Y así, al enterarse de la acción reconstructiva que los diferentes grupos provenientes de la colonia estaban realizando, trataron en vano de unirse para contrarrestar la ofensiva, pero el intento fue en vano, ya que Desconfianza no confiaba e Irrespeto no respetaba. Y fue entonces cuando, triunfante, el grupo de la pequeña colonia, ahora multiplicado por las personas que en su recorrido salvaran, pudo, con esperanza que no cesaba de mostrar las oportunidades y alternativas que tenían, conformar un nuevo gobierno que restableciera el orden y recuperara la paz. Fue así como la familia de Amor y Sabiduría se fue mezclando con todas las familias del reino, dejando descendientes llenos de esperanza, de respeto, de compasión y alegría. Y el reino de lo pasajero por fin fue un lugar donde todos vivieron en armonía, disfrutando lo que tenían por el tiempo que podían y aceptando lo que venía sin apegos ni alevosía. Esperamos que esta historia un mensaje te haya dejado y que al poder ponerlo en práctica, una cadena más hayas soltado.